Sean bienvenidos al entrenamiento virtual de las pruebas Presaber 11 del Instituto ATIS Entrena tu Saber. A continuación, iniciamos con la primera sesión del área de matemáticas. Responde a las preguntas 1 a 3 de acuerdo con la siguiente información. El subsidio familiar de vivienda SFB es un aporte que entrega el Estado y que constituye un complemento del ahorro para facilitarle la adquisición, construcción o mejoramiento de una solución de vivienda de interés social al ciudadano. A continuación se presenta la tabla de ingresos en salarios mínimos mensuales legales vigentes, SMMLB y el subsidio al que tiene derecho para cierto año, subsidio familiar de vivienda. Entonces, bueno, tenemos esta tabla de acá, que la pueden ver, y tenemos también los ingresos y el valor del subsidio familiar que nos dan. Lo primero que tienen que identificar es que pues esto está en unos rangos de 0 a 1, 1 a 1.5 salarios mínimos, 1.5 salarios mínimos y tiene unos rangos, ¿listo? Lo siguiente que tenemos que identificar muy rápidamente es que a medida que aumenta el rango va a haber una disminución o un decremento en el valor de subsidio que nos da el Estado. Es decir, si yo gano mucho dinero, como la última fila, eh, el Estado me va a dar mucho más poco apoyo para poder comprar vivienda. Y si yo gano muy poquito dinero, el Estado me va a subsidiar mucho más para poder adquirir vivienda. De acuerdo a esto, vamos a analizar la primera pregunta. Con el SFB, que es el subsidio familiar de vivienda, más los ahorros con los que cuenta el grupo familiar y el crédito que obtenga de una entidad financiera, se puede comprar la vivienda. Por tanto, el procedimiento correcto para estimar el valor del crédito que debe solicitarte al banco es. Entonces, aquí la respuesta correcta tiene que ser la B. ¿Por qué? Porque el valor del crédito que yo voy a solicitar, ¿cuál va a ser? Va a ser el valor de la vivienda, ¿sí? Menos lo que yo tengo ahorrado menos el subsidio que el Estado me da. De acuerdo a esto, yo voy a tener que solicitar menos dinero. Y la respuesta correcta sería la opción B. La segunda pregunta. Una persona que observa la información de la tabla elabora la gráfica que se presenta a continuación. Entonces tenemos esta gráfica en donde ustedes pueden ver que a medida que gana más, que tiene más ingresos, se le va disminuyendo el subsidio de vivienda. Por lo que ustedes pueden ver que esta es una gráfica inversamente proporcional. Y las preguntas de la pregunta 2 serían, la gráfica presenta una inconsistencia porque. Entonces, ¿cuál es la inconsistencia? Vamos a analizar acá los decrementos. Vamos a volver a la tabla principal. Fíjense que a medida que yo voy teniendo más subsidio, va disminuyendo, a medida que yo voy ganando más dinero, va disminuyendo el subsidio de vivienda. Miren que inicia en 22 y luego baja a 21.5. Entonces el decremento es de 0.5. Y luego de 21.5 a 21 el decremento es de 0.5 de nuevo, pero aquí pasa a ser de 2. Miren que disminuyó 2 unidades, de 21 a 19. Y eso se mantiene constante de 19 a 17, de 17 a 15 hay 2, de 15 a 13 hay 2, de 13 a 9 ya la disminución es 4. Disminuye 4 salarios mínimos. Y de 9 a 4 también disminuye, pero disminuye 5. Por lo que para poder responder la pregunta, en este caso, pues aquí está lo mismo que les acabo de explicar hace un segundo. Los valores de las disminuciones ustedes pueden ver que no es un comportamiento lineal. Por lo que esta gráfica no va a ser una línea, sino que tiene que ser una curva. De esta manera, la respuesta correcta sería la correspondencia entre ingresos y subsidio es inversa, pero no disminuye de manera constante y continua. Si disminuyera de manera constante y continua, tendría que bajar 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 siempre, y no lo hace de esa manera. Esa es la respuesta de la pregunta 2. Ahora vamos a la pregunta 3. Una familia con ingresos entre 0 y un salario mínimo recibe un subsidio equivalente a. Entonces, para poder responder esto, tenemos que devolvernos a la tabla principal. ¿Cuánto dinero recibe esa familia o cuántos salarios mínimos recibe para poder comprar su casa? Si vamos entre 0 y 1, el valor total es 22. Entonces, tenemos que buscar cuál de estas operaciones es la correcta. Para esta pregunta, la respuesta correcta es la D. Ustedes tienen que invertir tiempo, analizar y volverse unos expertos en hacer operaciones básicas. Pero con el fin pues, de optimizar el tiempo en esta situación, lo que tenemos que hacer es simplemente analizar que esta respuesta va a ser de esta manera. Entre 0 y 1, el subsidio de vivienda es de 22 salarios mínimos. Y entre 3.5
y 4, el subsidio es de 4 salarios mínimos. Es decir, si yo gano muy poquito me subsidian bastante, si yo gano mucho me subsidian poco. Entonces, la respuesta correcta es la D y vamos a analizar por qué. Dice que es 5.5 veces el subsidio de una familia de ingresos entre 3.5 y 4. Es decir, me toca multiplicar el subsidio que le dan a esta familia, que sería de 4 salarios mínimos, y multiplicarlo por 5.5, que es la operación que está acá. Recuerden que 5.5 es igual que decir 5 más 0.5 multiplicado por 4. El 4 hago una distributiva y lo multiplico por 5 y por 0.5. Recuerden que 0.5 es igual que decir 1.2, un medio, perdón. Y mm, yo hago las operaciones 5 por 4 me da 20 y un medio por 4 me da 2. Son operaciones básicas de fraccionarios. 20 más 2 me da 22. Al multiplicar esto y vamos a la tabla y comprobamos que sí es 22 efectivamente, como lo indicaba la pregunta. ¿Ok? Pasamos a la pregunta 4 y 5. Entonces responda a las preguntas 4 y 5 de acuerdo con la siguiente información. Un club deportivo realizó una encuesta a 150 personas de una comunidad acerca de los deportes que les gusta practicar. Pilas, importantísimo, anoten ahí 150 personas. A continuación se muestran los resultados. Usando la información obtenida en la encuesta se elaboraron las siguientes gráficas. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que puntualizar es que son 150 personas únicamente, ¿sí? Es decir, si la gráfica me está diciendo que es más gente, es porque esa gráfica no me dice cierta información. Entonces, por esa razón, lo que tenemos... Entonces, las preguntas 4 y 5 se responden de acuerdo con la siguiente información. Un club deportivo realizó una encuesta a 150 personas de una comunidad acerca de los deportes que les gusta practicar. Aquí es importantísimo que tengan en cuenta lo de las 150 personas. A continuación se muestran los resultados. Usando la información obtenida en la encuesta se elaboraron las siguientes gráficas. Entonces tenemos la gráfica 1, que es un diagrama de barras o un histograma, y tenemos la gráfica 2, que es un diagrama de Venn, y tenemos que aprender a diferenciar cuáles son las características propias de cada una de ellas. La gráfica 1, recuerden que entrevistamos a 150 personas. La gráfica 1 me muestra que la gente que le gusta el fútbol son 85 más o menos, la gente que le gusta la natación son aproximadamente 60, 40 y 55 aproximadamente, digamos un número, y baloncesto son casi 80 personas. Si sumamos 85 más 80, solamente esas dos columnas me daría más de 150 personas, por lo que yo tengo que analizar que si yo entrevisté 150 personas, ¿cómo es posible que acá me dé más de 150 solamente con dos columnas? Eso es porque acá no está discriminando quién hizo qué y por qué. Solamente está diciendo que de toda la población, a todos estos les gusta el fútbol, a todos estos les gusta la natación, a todos estos el baloncesto. Pero puede ser que una persona que está acá también le guste el baloncesto, ¿sí? Entonces no está discriminándose. En cambio, en este diagrama sí está muy claramente puesto que, por ejemplo, para el fútbol hay una persona que le gusta, hay 30 personas, perdón, que les gusta jugar fútbol y que jueguen fútbol y natación, 10 más 15 serían 25 personas y que hagan natación solamente 10 personas. Entonces esa gráfica sí me está diciendo unos datos un poquito más claros respecto a la estadística que hay que analizar. Entonces, la pregunta 4 dice, con relación a estas gráficas, ¿es posible afirmar de la información de la gráfica que? La respuesta correcta a esta pregunta es la B. La gráfica 2 se puede determinar el número de personas que practican un solo deporte. Esto es cierto porque si ustedes se fijan, las personas que practican un solo deporte, ¿cuáles son? Entonces, la gente que hace fútbol son 30, la gente que hace natación son solamente 10, la gente que hace baloncesto son solamente 25. ¿Y por qué esta región de acá, estas regiones de acá no? Porque estas son las personas, digamos, acá serían 10 son las personas que hacen fútbol y natación. ¿Listo? ¿Cuáles son las personas que hacen los tres deportes? Solamente 15 personas, que es la que está en la intersección entre las tres gráficas. ¿Ok? Entonces, la respuesta correcta de esta pregunta, de la pregunta 4, sería la opción 2. Ahora, en la pregunta 5 dice, de la información obtenida en la encuesta se deduce que por cada, entonces acá tenemos que analizar, digamos, con los datos de la gráfica 2 de nuevo, tenemos que analizar la respuesta correcta, aquí sería la C, en donde yo tengo, diría, 4 personas que por cada 4 personas que practican algún deporte hay una que no practica ninguno. Entonces, miremos, el total de estas personas
son 120 personas, el total de estas, ¿sí? Porque son 120 más 30 me da los 150 que se entrevistaron. Entonces, 120 que practican alguno de esos tres deportes dividido en 30 me da 12 sobre 3. Si yo simplifico, a 12 le saco tercera y a 3 le saco tercera, me da 4 sobre 1, de tal manera que esto me da una relación de 4 a 1, es decir, 4 personas que practican, por cada 4 personas que practican un deporte, hay una que no practica ninguno de estos deportes. ¿Ok? Entonces, ahora pasemos a las preguntas 6 y 7. En las preguntas 6 y 7, una persona ha hecho un estudio para determinar qué tan conocido es el producto que se ofrece. Para este estudio se realizaron sondeos dividiendo la población encuestada en tres grupos. Los resultados fueron los siguientes. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer acá es decir, listo, tengo un total de personas encuestadas que son 200, 500 y 150 por cada grupo. El total de esto van a ser 850 personas y es un dato que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que leer muy bien esta barra de acá. Cantidad de personas que conocen el producto pero no lo utilizan. Ok, eso es importante. Cantidad de personas que conocen el producto y lo usan. Entonces tengan en cuenta, una cosa es simplemente conocerlo pero no usarlo y otra cosa es conocerlo y usarlo. ¿Listo? Entonces, como ustedes podrán ver acá, son más las personas que conocen el producto pero no lo utilizan en los tres grupos. ¿Listo? Ok, entonces pasamos a responder las preguntas. La pregunta 6 dice, una persona que lee esta información asegura que el grupo 3 que en el grupo 3 se conoce más el producto que en el grupo 1. ¿Estaría usted de acuerdo con esto? Entonces, chicos, ustedes tienen que preguntarse eso en este momento y lo que tienen que hacer es decir, ok, entonces en el grupo 3 se conoce más el producto, entonces se conoce más el producto. Entonces, mm, ¿cuántas son las personas que conocen el producto en el grupo 3? Van a ser los 120 de acá y los 20 de acá. Porque esta gente lo conoce pero no lo usa y esta gente lo conoce y lo usa. O sea, son grupos distintos. Entonces sería 140 personas. Y en el grupo 1 sería 110 más 70 me da 180. Entonces, como podemos ver acá en la continuación de la pregunta, en el grupo 1, 180 sobre 200, porque 200 es la cantidad total del grupo 1 y 150 es la cantidad total del grupo 2. Entonces, grupo 1, que serían 180 sobre 200 por 100, para poder hallar el porcentaje, eso me da 90. Y en el grupo 2, 140 sobre 150 por 100, eso me da el porcentaje de gente que lo conoce en el grupo 3, perdón, acá hay un error, esto tiene que ser grupo 3. Eh, por esta razón, la respuesta correcta para el grupo 3 tiene que ser, la respuesta correcta para esta pregunta tiene que ser la opción D. Sí, porque la cantidad de personas que conocen el producto en el grupo 3 corresponde aproximadamente al 93%, mientras que en el grupo 1 corresponde al 90%. Como les dije, acá hay un error, por favor, esto es grupo 3. Entonces, bueno, la pregunta 7 dice, según las expectativas de la empresa, se fijó que el producto permanecería en el mercado si el 60% de la población hace uso de él. Entonces, recordemos, al principio del ejercicio les dije que teníamos que tener en cuenta que la totalidad de los encuestados eran 850 encuestados. Debido a esto, podemos decir que ¿cuánto sería la mitad de 850? Sabemos que eso es 425 personas. Entonces, lo que tenemos que analizar es cuánta gente está utilizando esto. Entonces, para poder responder la pregunta 7, pues que acá está, ya sabemos, pues acá está la respuesta, que la respuesta es la B, pero hay que analizar esto. La cantidad de personas, como les dije, eran 850 personas. Sabemos que el 50% son 425 personas. Sabemos que el 10% son 85 personas, que es dividir este número en 10. Es dividir el 850 en 10. Y si yo sumo 50 más 10% me da 60%. Y si sumo las personas también, pues me va a dar 510. De esta manera, yo tengo que analizar si las personas que utilizan este producto son más de 510, quiere decir que el producto sigue en el mercado. Pero ¿qué pasa? ¿Cuánta gente lo utiliza? Entonces vamos a la tabla de nuevo y si nos fijamos en esta tabla, acá vemos que no suman más de 500, porque miren, 220 más 70 me da 290 y 290 más este 20 me da 310, que es el mismo 310 que tenemos acá.
Entonces, las personas que lo usan son 310. 310 sobre 850, que es el total de personas. Si yo hago una proporción, me toca eliminar los ceros porque ustedes saben que se pueden eliminar debido pues a que es como si estuviéramos multiplicando por 10 arriba y por 10 abajo. Me da 31 sobre 85 y la respuesta correcta va a ser la B. El producto no continúe en el mercado, lo más probable es eso, porque solo 31 de cada 85 personas encuestadas lo utilizan, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta de la pregunta 7. A continuación pasamos a la pregunta 8. Una fábrica de lápices que realiza el control de calidad de sus productos selecciona una muestra de 100 lápices. Y ojo con esto, esa muestra de 100 lápices facilita muchísimo, muchísimo las cosas. ¿Por qué? Porque si tengo 10 lápices, al tener solamente 8 lápices voy a tener el 8%. O al tener 15 lápices voy a tener solamente el 15%. De tal manera que vamos a responder esta pregunta. Entonces, miren que tengo 8 lápices de 149, 16 de 150, 65 de 151 milímetros y 11 de 152 milímetros. Entonces, con base en la información que se presenta en la tabla anterior, vamos a responder las preguntas. Y teniendo en cuenta que el margen de error del control de calidad es del 3%. Ok, esto es importante. El margen de error es entonces, tenemos que ver que el porcentaje correspondiente a los lápices producidos que miden 150 milímetros está entre. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de los 150 milímetros? Entonces, son 16 lápices de 150 milímetros, como pueden ver acá. Eso quiere decir que es el 16%. Y como tenemos un margen de error del 3%, eso quiere decir que puede ser más 3% o menos el 3%, como lo tenemos acá. Si ustedes le suman 3, eso me va a dar 19 y si le restan 3, eso me va a dar 16 menos 3, me va a dar 13, o sea que va a dar entre 13 y 19%, por lo que la respuesta correcta tendría que ser la opción B. ¿Listo? Entonces, ok, la respuesta de la pregunta 8 es la opción B, como les dije. Vamos a la pregunta 9. Al realizar el diseño de un edificio, el arquitecto propone que el ascensor sea panorámico, es decir, que tenga un total de visibilidad hacia el exterior, desde sus caras laterales, excepto la trasera, como se muestra en el siguiente dibujo. Nos dan dimensiones y nos muestran un muñeco, bueno, todo el tema. La capacidad del ascensor que se construye es de 560 kilogramos, eso es un dato importante. Si lo usan simultáneamente 6 adultos y 4 niños, simultáneamente quiere decir al mismo tiempo, y el peso promedio de los adultos es 70 kilogramos, el peso promedio máximo de los niños para que no supere la capacidad del ascensor es. Aquí la respuesta es la C, pero vamos a analizar por qué. La capacidad máxima son 560 kilogramos, listo, lo entendemos. 6 adultos por 70 kilogramos, ¿cuánto me da? 420. Ese va a ser el peso total de los adultos, porque acá en el enunciado lo decía. Entonces, si yo a 560 le quito 420, me da 140. Ese es el total de todos los niños, el peso de todos los niños. Ahora, ¿cuántos niños son? 4 niños, como lo pueden ver acá en este punto. Si son 4 niños, divido 140 kilogramos en 4, eso me da 35 kilogramos, por lo que la respuesta es la opción C. Entonces, ahora pasamos a la pregunta número 10 y con esta respondemos la pregunta 10 a la 12. Entonces dice, las siguientes gráficas muestran los resultados de una encuesta realizada en algunas ciudades del país. La encuesta se aplicó a 1050 personas entre hombres y mujeres mayores de 18 años. Este dato de que son 1050 es importante. De ellas se obtuvieron los siguientes resultados. Entonces, son preguntas sí y no. La primera es, ¿acostumbra usted a salir fuera de su ciudad en vacaciones de mitad de año? No, sí. Acá podemos ver que la mayoría de personas no viajan, pero sí hay una pequeña población que sí viaja. Listo. Pregunta 2. Pregunta contestada por las personas que respondieron sí. Entonces esta respuesta solamente compete a esta población. ¿Cuál tipo de transporte utilizó o usará para llegar a su destino en vacaciones? Carretera, vía aérea. Es decir, hay mucha gente que viaja por carretera y poquita gente que viaja en avión. La pregunta 3 dice, pregunta contestada por las personas que respondieron sí, o sea que también es esta población de acá. Este año sus vacaciones de mitad de año las pasó o las va a pasar en, y pasamos aquí al siguiente punto. Entonces, lugares cercanos a su residencia. Entonces, lugares cercanos a la residencia, entonces eso quiere decir que la gente viajó cerca, ¿sí? Listo, costa atlántica, unos poquitos fueron a la costa
y hay gente que no sabe, no responde porque pues no ha viajado. ¿Ok? La pregunta 4 es pregunta contestada por los que, por los que contestaron vía aérea. Entonces, de esos poquitos, esa poquita población que viajó por avión, ¿por qué no prefiere viajar por carretera? La respuesta es que está justo debajo, sería por seguridad, por comodidad y por rapidez. Aquí realmente lo más importante sería por rapidez, pero la mayoría de la gente en esta encuesta respondió por seguridad. Entonces, vamos a responder las preguntas en base a esto. Una agencia de viajes quiere incrementar el turismo nacional por carretera, para ello genera una estrategia publicitaria. Entonces quieren que se estimule el turismo por carretera. Estos resultados cuyos resultados exitosos se verían reflejados ¿cuándo? Entonces, la pregunta 10 dice, entonces se mantengan los porcentajes de respuesta a la pregunta 2. Entonces, ¿cuál es la pregunta 2? Miremos, la pregunta 2. ¿Cuál es el tipo de transporte utilizó? Usará para llegar a su destino en vacaciones. Sí, esto podría ser. Esto podría ser. Entonces, dice, la B, se aumenta el porcentaje de personas que prefieren viajar a lugares cercanos a su residencia. En la pregunta 3. Eso también podría ser porque, miren, la pregunta 3, pregunta contestada por las personas que respondieron sí, este año sus vacaciones de mitad de año las pasó o las va a pasar en. C. Los porcentajes de respuesta a la pregunta 1 quedan intercambiados y se mantengan los porcentajes en las otras preguntas. Esa es la respuesta correcta. ¿Por qué la respuesta correcta? Porque miren, acá no viajó muchísima gente, no viajó. Si yo intercambio los valores, quiere decir que este va a ser el sí y quiere decir que este va a ser el no. Eso es muy bueno. ¿Por qué es muy bueno? Porque a mí me sirve que viaje muchísima más gente y yo mantengo el resto de porcentajes porque miren aquí, de la gente que viaje va a ser una mayoría por carretera. Entonces la respuesta correcta tiene que ser la respuesta C. ¿Ok? Ahora, la pregunta 11. Respecto al total de los encuestados, la proporción de los que viajan por vía aérea por seguridad corresponde a aproximadamente 1 por cada 28 porque. Entonces, si ustedes dividen 1 dividido en 28 y lo multiplican por 100, van a encontrar que la respuesta va a ser la C, 3.5%. Es muy fácil hacer esa operación. Ustedes deben tener la capacidad de hacer operaciones simples con divisiones de fracciones impropias y fracciones propias. La pregunta 12 dice, uno de los criterios acertados que puede establecer un lector de las respuestas a las preguntas 1 y 2 es, las personas acostumbran a salir a salir a vacaciones de mitad de año, prefieren hacerlo por vía aérea. Eso es falso porque prefieren hacerlo por carretera. La mayoría de los encuestados prefieren viajar por carretera. Eso no es cierto porque la mayoría de los encuestados no viajan. Las personas que acostumbran a salir de vacaciones de mitad de año prefieren hacerlo por carretera. Esto sí es cierto, esta es una afirmación cierta. Y la mayoría de los encuestados prefieren viajar por vía aérea. Eso es falso, o sea que la respuesta correcta de la de la pregunta 12 es la opción C. Ahora vamos a la pregunta 13. Se encuestó a un grupo de personas de diferentes edades sobre el dinero que gastaron en transporte público en el último mes. Las respuestas se registraron en la siguiente tabla. Entonces está Juana, Steven, Andrés, Ana, Camilo, Sandra y Anderson. Bueno, son nombres, eso no es muy relevante en esta pregunta. Lo que tenemos que ver es, fíjense en esto, a medida que tienen más edad, van gastando más dinero. Miren, 20 años, 25.000. 23 años, 28.000. 24 años, 31.000. Miremos este, 34 años, 40.000. O sea, ¿qué es? A medida que yo crezco, gasto más dinero y es una realidad de la vida. De acuerdo con la información de la tabla, la edad de esas personas y el dinero que gastaron en transporte público están correlacionadas porque miremos la respuesta correcta que dice a mayor edad, más dinero se gasta, se invierte en transporte y viceversa. La respuesta correcta de la pregunta 13 es la opción B. Entonces, acá podemos ver otro análisis que a medida que yo tengo más dinero, a medida que yo gasto más dinero es porque tengo más edad y es una relación directamente proporcional. Veremos la pregunta 14. La Radio Nacional de Colombia creó una página web en conmemoración del bicentenario de la independencia de Colombia. La gráfica representa las causas por las cuales se visitó la página por los 261 visitantes iniciales o los primeros que la visitaron. Acá está la gráfica. ¿Listo? Entonces ustedes tienen que calcular esos porcentajes de acá. ¿Cómo lo pueden hacer? Eso es regla de 3 simple.
Entonces, pero se puede hacer de esta manera también. Entonces, lo que les voy a contar es esto. Si 261 es el 100%, el 50% ¿cuánto es? 130. ¿Cuánto es el 25%? La mitad de 130, que sería 62.25. ¿Y cuánto es la mitad del 25% del 12.5? Y también sería la mitad de 62.25, que sería 32.62. ¿Listo? El 10% sería dividir este número acá, 261 dividido en 10, y el 1% sería dividir este número en 2.61. ¿Listo? Entonces, acá me toca mirar cuál de todas las afirmaciones es correcta. Entonces, la única, cuando ustedes hagan el análisis, la única que es correcta va a ser la A. Menos de 130 visitantes acudieron a la página para hacer tareas. ¿Por qué? ¿Cuánto es el porcentaje de gente que hizo tareas? 36.4%. Si ustedes se fijan, el 36.4%, cuando hagan las operaciones son solamente 95 personas, y al ser solamente 95 personas cumple con esta afirmación. Menos de 130 visitantes acudieron a la página para hacer tareas, porque es verdad, 95 es menor que 130 y la respuesta correcta es la A. En la pregunta 15 dice, el siguiente gráfico muestra el tiempo promedio que esperaba un usuario del servicio de salud en Colombia en el 2007 para ser atendido en urgencias según el régimen de salud. Entonces, fíjense esto. Régimen contributivo, casi 37 personas. Régimen subsidiado, alrededor de 43 personas. Régimen especial, alrededor de 47 personas, 47 minutos, perdón. Acá también 43, 44 minutos, y acá los no afiliados eran los que menos esperaban, miren, aproximadamente unos 37 minutos, porque miren que esta de acá es más alta que esta. Entonces, acá podemos evidenciar que había un problema en el sistema de atención, y la respuesta correcta, ¿cuál sería? Si ustedes se fijan, estos valores están muy cercanos entre sí. El máximo valor es 46 y el mínimo valor es cerca de 37. Y pues como estamos hablando de una media poblacional, la respuesta correcta acá debería ser la opción B. Los tiempos de espera de los usuarios eran cercanos al promedio. ¿Por qué? Miremos las diferentes opciones. La A dice el tiempo de espera de un usuario no afiliado para ser atendido era menor que el tiempo de espera de un usuario adscrito o inscrito a cualquier régimen. ¿Qué pasa? Nosotros no podemos hacer una evaluación estadística sobre datos muy puntuales, es decir, acá solamente está comparando dos datos y eso no es lo que queremos en este tipo de estadística. En este tipo de estadística lo que queremos es analizar o ver un panorama general, por eso la respuesta correcta debería ser la opción B. Y esto que ocurre en la opción A ocurre en la opción C y en la opción D, y ustedes pues pueden darse el gusto de analizarlo. Ahora miremos la pregunta abierta. Conteste la siguiente pregunta con letra clara. Ok. En una escuela deportiva el 20% de la población es afrodescendiente. Listo, 20% de la población afrodescendiente. Y de ese 20%, el 60% corresponde a mujeres. Si en total hay 200 personas inscritas en la escuela, hay 200 personas, al seleccionar una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no sea mujer afrodescendiente? Entonces, eh, tengo 200 personas inscritas. Solamente el 20% son afrodescendientes, entonces 200 por 20 sobre 100, eso me da 40 afrodescendientes. Ahora de esos 40, el 60% son mujeres, entonces tengo que multiplicar 40 por 60 dividido en 100 y eso me da 24 mujeres afrodescendientes. Ahora, para calcular la probabilidad, ¿cómo lo hago? Pues yo tengo 24 mujeres que lo coloco en el numerador y en el denominador voy a poner la cantidad de personas totales, que son 200. Eso me da 24 sobre 200. Y con eso finaliza el cuestionario 1 de matemáticas en estadística del instituto.